Estamos a punto de comenzar los retos del IMEX, el modelo maquilador frente a la revisión del TEMEC. Le pedimos por favor a nuestro moderador y a nuestros participantes en este panel que puedan tomar asiento. Adelante, por favor. Mientras que ocupan sus lugares, quiero aprovechar para leer una breve semblanza de nuestro moderador, el licenciado Fidel Guerrero. Fidel Guerrero cuenta con 24 años de experiencia profesional y actualmente se desempeña como subdirector del Comité Nacional de Comercio Exterior y Aduanas de Index Nacional. Además, es director del Comité de Comercio Exterior de Index San Luis Potosí, participando activamente en la promoción de mejores prácticas, fortalecimiento regulatorio y diálogo entre la industria y las autoridades en materia de comercio exterior. Asimismo, funge como Senior Compliance Manager, liderando estrategias de cumplimiento regulatorio, control aduanero y gestión de riesgos en operaciones de comercio internacional. Sin más que decir, le cedemos la palabra a Fidel Guerrero. Adelante. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy para cerrar este día de mucha información que hemos recibido. La verdad es que creo que nos dejaron muy buenos mensajes los anteriores paneles, temas en los cuales nos vamos a tener que ocupar en las próximas semanas y meses. Entonces, vamos a migrar un poco de temas de fiscalización, materialidad, manifestación de valor, auditorías y demás, para hablar de un tema que también es igualmente importante y relevante en vísperas de la revisión del TEMEC. Entonces, darle la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Senador Juan Carlos Loera de la Rosa, bienvenido, gracias por acompañarnos. El senador, gracias. El senador, muy merecido. Gracias. Muchísimas gracias. El senador de la Rosa actualmente es el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera del Senado de la República. Cuenta con una larga y destacada trayectoria en el ámbito público, donde ha fungido como consejero nacional, diputado federal, delegado federal de programas para el bienestar, coordinador estatal y candidato para la gobernatura de Chihuahua. Asimismo, cuenta con experiencia en el ámbito industrial, nos entiende perfecto, senador, cuando hablamos de estos temas, donde fungió como ingeniero de diseño y manufactura para RCA Thompson y es fundador de la empresa Aluminitec desde el 96, encargado de manufactura de muebles y estructuras de aluminio con destino para Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Bienvenido, senador, al panel. También nos acompaña el licenciado Israel Morales. Israel, un gusto tenerte acá, director nacional del Comité de Relación México-Estados Unidos y Asuntos Internacionales de Index Nacional. Israel encabezó los trabajos de Index en la renegociación del entonces TLCAN. No hablemos de edades ni nada de eso, Israel. Y estuvo participando en el cuarto de junto que nos llevó a lo que ahora conocemos como el TEMEC. Entonces, si están de acuerdo, vamos a iniciar con el panel. Vamos a definir cuál es el objetivo, si les parece. Creo que para todos es importante entender qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses como parte de la revisión del TEMEC. Y lo que estamos buscando con este panel es entender como gobierno qué podemos hacer en conjunto con la iniciativa privada. Entonces, en base a eso diseñamos algunas preguntas que vamos a tratar de abordar durante el panel. También hemos visto algunos temas álgidos y diferentes en algunos sectores muy puntuales y específicos, como es el tema del sector siderúrgico. Entonces vamos a abordar también de forma general esos temas. Entonces me gustaría iniciar, senador de la Rosa, Israel, preguntándoles cuál es su perspectiva, antes de empezar a hablar de temas internacionales, cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la contribución del programa IMEX para la economía nacional. No sé quién de los dos quisiera iniciar con esta ronda. Sí, yo. Pues ya el echamos senador un volado ya si quieren. Y el senador ya me aventó primero, así que vamos primero. De entrada, agradecer muchísimo a toda la organización, darnos la oportunidad de estar aquí con nuestros socios, con nuestros miembros,
Es un gran evento el tener aquí a todos los operadores de comercio. Bueno, no tenemos a todos, pero tenemos a una gran parte de los operadores del comercio exterior y de las áreas fiscales de las empresas IMEX afiliadas a INDEX y algunas no afiliadas también. Gracias, Fidel, por la pregunta. Yo no quisiera llenar los demás números respecto a la relevancia de este programa. Me parece que lo que dijo la subsecretaria Jimena fue espectacular. Es el motor de nuestra economía. A mí solamente me gustaría darles un dato. El INEGI dice, bueno, y no dice, es estadísticamente probado, que cada hogar mexicano está más o menos formado en este 2026 por 3.6 miembros de cada familia. ¿Ok? ¿Por qué les doy este dato? Porque cada empleo que genera esta industria impacta entre 35 y 40 millones, dependiendo de la estacionalidad, de mexicanos en nuestro país. El INEGI dice que somos 132 millones, calcula que somos 132.9 millones ya, pero hay 62 millones de personas económicamente activas. Y nuestra industria impacta 35, 40 millones de esos mexicanos. Solo les voy a dar ese número, ya hablamos de las exportaciones, 62%, de los empleados directos, de los indirectos, pero a veces esos números son fríos y no nos dicen mucho. Pero cuando hablamos de que un tercio de la población está impactada por los salarios y los empleos que esta industria produce, entonces realmente podemos analizar el impacto. Y lo hacemos con menos del 1% de los RFCs que tiene registrados el SAT. O sea, con menos del 1% de las unidades económicas activas en el país, impactamos casi a 40 millones de mexicanos. Bueno, hasta ahí dejo el impacto de esta industria y lo único más que me gustaría agregar es, el IMEX es la columna vertebral de la industria de exportación de nuestro país. Hay otros programas, no quiero demeritarlos. El RFE, por ejemplo, que va a menos cada vez. Ahorita el SAT acaba de hacer algunas adecuaciones para reducir la operación de ese esquema de exportación, ¿verdad?, de fomento a la exportación. Está la industria automotriz terminal. Esa industria es pujante y nosotros somos 80% de su proveeduría. La IMEX es 80% de la proveeduría del depósito fiscal automotriz. Entonces, esos datos se los dejo nada más para poner en perspectiva el impacto de esta industria. Senador, no sé si usted está de acuerdo conmigo o quiere agregar algo. Bueno, gracias. Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? Ya los veo así medio, ¿cómo los dejaron los del SAT? Los exprimieron, Bien, más o menos. Miren, pues yo creo que la historia reciente de este siglo, de lo que va de este siglo, todo el significado de las industrias maquiladoras de exportación, todos los beneficios que ha tenido y cómo ha aguantado, ¿sí? A ver, nos aventamos lo del 2001, ¿sí? Pues tiene que ver con la dinámica fronteriza de lo que ocurrió en el 2001. Y luego las crisis financieras que empezaron en California. Y luego, bueno, hasta la violencia también, que de alguna manera impactó en algunas comunidades fronterizas como Juárez, donde muchas personas se fueron de Juárez y se quedaron muchas plazas vacantes y ahí también se batalló. Más recientemente la pandemia. Y ahora, pues esta coyuntura que se ha tenido ante el arribo de una política comercial más endurecida de parte de nuestro vecino del norte,
y las aportaciones, el gran significado que tiene la industria maquiladora de exportación en la economía de nuestro país, pues sale a la luz con todo lo que aquí se ha mencionado sobre las cifras. Mis perspectivas en general pues son muy favorables por incontables razones. Ya dijo algunas de ellas el panelista, el ingeniero. Yo voy a ampliarlas con algunas más. Miren, ha impulsado la economía como pocas. Tiene una gran contribución para el Producto Interno Bruto Nacional y también para el PIB local en las ciudades como las fronterizas. Son las IMEX las que proveen, las que generan la mayor cantidad de empleo formal, generan divisas. Es la mejor plataforma para el desarrollo actual y futuro de México. En la frontera norte, en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Reynosa, significa más del 50% del empleo formal. Y estamos hablando de ciudades que son las que a nivel nacional tienen el mayor porcentaje de empleo formal, ¿sí? Es decir, bueno, en Juárez, por ejemplo, tenemos una tasa de empleo formal como del 80%, ¿sí? Cuando en otras ciudades no llega ni siquiera al 50%. Y esto tiene mucho que ver con la gran aportación de la industria maquiladora. Y yo resaltaría principalmente que desde el 2019 ha tenido una contribución, una actitud muy solidaria con la política laboral del gobierno del presidente López Obrador y del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en pocas palabras, ustedes lo conocen, bueno, ha mejorado los salarios, ha mejorado muchísimo la realidad en la que viven dentro de sus casas, el principal capital que tiene la industria maquiladora, que es el capital humano, me refiero a los trabajadores y a las trabajadoras, pero también han contribuido mucho al mejoramiento de las prestaciones sociales, también a mejorar los fondos de ahorro para pensiones y para jubilaciones. La industria maquiladora también ha ayudado mucho a la formación especializada lo dije hace rato, de ingenieros, ingenieras, técnicos, técnicas, investigadores, porque también le entran a la investigación. Ya hay universidades en algunas de las plantas maquiladoras que ofrecen incluso hasta niveles de posgrado y andan en el tema de la investigación. Pero también hay obstáculos o hay desafíos que vencer. Hemos encontrado uno muy importante desde el 2023. Perdónenme para los que no son de Juárez, ¿verdad? Pero insisto mucho en Juárez porque pues es el principal referente que tengo y además es un referente histórico e icónico de la industria maquiladora de exportación. Ahí, según datos que nos han hecho llegar ustedes mismos y el Seguro Social, desde el 2023 se han perdido 50,000 plazas laborales. Sin embargo, porque aquí la pregunta dice, ¿cuál es la contribución de IMEX respecto a la economía nacional? Sin embargo, a pesar de eso, les voy a dar unos datos, que la masa salarial aumentó de 66,366 millones de pesos que se pagaron en el 2022. En términos reales voy a hablar, te lo voy a descontar la inflación, contra 69,516 millones de pesos que se pagaron en el 2025. Es decir, a pesar de eso, hubo un incremento del 4.7% de la masa salarial. ¿Qué significa esto para la economía? Bueno, pues significa que está el dinero circulando por las ciudades, que se están generando otros empleos por los servicios y por el consumo debido a este incremento de la masa salarial. Parece una paradoja que el empleo, en este ejemplo de Juárez, haya caído
16.7%, pero sin embargo la masa salarial y la economía en la ciudad subió 4.7%. O sea, ¿qué mayor relevancia, qué mayor significado puede tener la industria maquiladora de exportación para la economía de nuestro país y para la economía de nuestras comunidades? Por ello, aquí traigo más notas, pero como nos dejaron ya poquito tiempo, yo concluyo que con otro dato, la inversión anual por trabajador en 2022, o sea, antes de la pérdida de los empleos, era de 210 pesos y en el 2025 265 pesos anuales por trabajador. Eso significa un incremento del 25%. Pues qué mayor contribución. Por eso, por este contexto histórico que les mencioné, de todos los obstáculos que se han superado, pues desde luego que esta negociación que se tiene en el TEMEC y todas las coyunturas que hemos ido sorteando en el pasado reciente, nos hacen concluir que la perspectiva es de que esto va a seguir creciendo, se va a seguir mejorando y va a crear más bienestar para los trabajadores y para las trabajadoras. Es cuanto. Muchas gracias, senador Israel, por estos datos contundentes de estadísticos de lo que representamos para la economía nacional. Creo que coincidimos en que al final del día, aún con todas estas coyunturas, el esquema IMEX va a salir fortalecido. Entonces, pasando a otros temas un poco más técnicos relacionados con la renegociación del Telecán, hemos visto algunas voces relacionadas con nuestro vecino en algunos sectores muy específicos, como es el sector siderúrgico, en el cual, pues al parecer hay cierto nivel de duda de cómo opera el esquema IMEX en México, y esto, bueno, creemos que puede llegar a formar parte de esta revisión. En este sentido, Israel, me gustaría saber qué opinas de cuáles son las acciones que podrían tomar el gobierno mexicano en colaboración con la industria para tratar de prevenir o hacer frente a este fenómeno diferente que tal vez no nos había tocado vivir en otras revisiones o análisis. Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de señalar el senador Juan Carlos Loera sobre la supervivencia de este esquema a través del tiempo. Y hoy estamos ante un reto sin precedente. El ataque desde afuera a este programa que ha sido sumamente exitoso y estructural para la economía de nuestro país. ¿Qué sucede? Quizás la mayoría está enterado, pero lo voy a anunciar con precisión. El USTR, es decir, el departamento en Estados Unidos encargado de negociar los acuerdos de libre comercio y encargado de la revisión del TEMEC, el pasado mes de septiembre de 2025 conduce su consulta obligada por ley respecto del desempeño del acuerdo. Y oh sorpresa, hay muchas opiniones a favor del IMEX, pero solo unas cuantas en contra. ¿Y dónde creen que está enfocado el USTR? En las opiniones en contra. El sector siderúrgico de los Estados Unidos y el del aluminio dijeron que el IMEX, junto con otros programas de fomento como el PROSEC y la Regla Octava, se utilizan como un esquema o un ecosistema que fomenta la triangulación de países asiáticos, Asia, Estados Unidos. Y entonces, esto pone en el radar de Estados Unidos y muy a favor de la agenda del presidente Trump, pues cuestionar el por qué se usa el programa en México, cómo se usa el programa y por qué sirve para triangular. Entonces, Index inmediatamente se dio a la tarea de un proceso de cabildeo. Sabemos que en coyunturas como pues elecciones, ¿no? O el presidente Trump está en campaña todo el tiempo, ¿no? Y un fenómeno que se ve en otros países, ¿no? Aquí no. Sí, no.
El presidente Trump está en campaña, entonces esto le sirve como un argumento fenomenal para presionar que no se manufacture en México, ¿no? Y pregunta, ¿y el programa IMEX eso qué es? ¿Con qué se...? Ah, pues es el programa que se usa para fomentar las exportaciones en México. Ah, pues a derribarlo, ¿no? Tenemos antecedente de que la Secretaría de Economía empezó a recibir mensajes de parte del USTR diciendo, oye, su programa está siendo utilizado para violentar nuestras medidas 232 y nuestras medidas 301 y triangular insumos especialmente de acero y de aluminio. Entonces, a lo que nos dimos a la tarea con el liderazgo de nuestro presidente que se me acaba de desaparecer, Humberto Martínez, nuestra directora, Yael aquí presente, lo que hicimos fue hacer una estrategia de cabildeo a través de nuestra oficina de Index USA. Y lo que hemos estado diciendo es la verdad, los hechos. Al USTR le dijimos que no llame triangulación algo que no es. El IMEX es un programa de diferimiento de aranceles que hace básicamente tres cosas. Suspender el pago del IVA. Número 1. 2. Diferir los aranceles conforme al artículo 2.5 del Tratado de Libre Comercio que tenemos en Norteamérica. Entonces no exime aranceles, no los cancela. Sí se pueden diferir. Y también suspende algunas regulaciones no aranceladas que no hace sentido cumplir, como las normas oficiales mexicanas, ¿no? Es básicamente lo que hace el decreto. No infieren aranceles porque sigue las reglas del juego del TEMEC. Si uno importa insumos procedentes de otra región, lo sujeta al 2.5, pero además lo sujeta al cumplimiento de las reglas de origen, que si permiten salto arancelario, pues van a permitir que el insumo se convierta en originario y por lo tanto entre en tal calidad hacia los Estados Unidos. Y también puede utilizar programas como el PROSECO, la regla octava, para atemperar el efecto de algunos aranceles, que es una medida acotada. Ustedes saben que el PROSEC y la regla octava han venido de más a menos. Hoy el PROSEC está muy rasurado, ¿no? Cada vez le han quitado más fracciones arancelarias y también, pues desde la administración López Obrador, las reglas octavas han sido sujetas a mayor escrutinio para su aprobación. Entonces, está acotado el tema de los aranceles preferenciales que se pueden utilizar con estos programas. Esto ha sido explicado al USTR y para mayor abundamiento lo que hicimos fue decirles, miren, para que lo entiendan mejor, el IMEX es como el FTZ manufacturero de Estados Unidos. O sea, ustedes también tienen un programa igualito, que dicho sea de paso, lo que se ingresó el año pasado al FTZ en Estados Unidos supera los 900,000 millones de dólares. Lo que nosotros le exportamos a Estados Unidos el año pasado fueron 440,000. Entonces es gigante su programa. Y lo que hacemos con el PROSEC y la regla octava también es un programa que ustedes tienen. Se llama el End User o el Actual Use, que son fracciones arancelarias del capítulo 98 en la tarifa estadounidense, que permiten a sectores estratégicos, que Estados Unidos considera estratégicos, poder importar con un arancel preferencial o atemperado. Así que eso está dentro de la soberanía, ¿verdad?, de cada país. Entonces México no está aplicando un programa que violente TEMEC o que violente las reglas del juego de la OMC, que básicamente fue Estados Unidos quien las puso. Entonces, ¿qué hemos logrado con Estados Unidos? Me parece que hemos logrado que el USTR entienda que el problema está acotado, que esta queja del sector siderúrgico de los Estados Unidos quizás tenga fundamento y que tenemos que enfocarnos pues a detectar lo que ellos están viendo y que seguramente podremos atender.
Y en eso estamos, justamente en ese proceso estamos. Creo que hemos sido exitosos con el USTR al tratar de explicarles qué es el IMEX y cómo funciona. Con quienes no hemos sido tan exitosos, y aquí tengo que admitirles, con el Departamento de Comercio, que está conduciendo algunas investigaciones antidumping o de subvenciones o de subsidios, acusando al IMEX, al PROSEC y a la regla octava también en el mismo sentido, contra algunas empresas particulares. Y bueno, en ese proceso también estamos. INDEX está involucrado en el análisis de dichas investigaciones para poder generar los argumentos de defensa ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Sin precedente el tema, Fidel, pero pues INDEX está bastante activo en estos temas y en este reto que creemos que utilizando, digamos, todos los recursos legales y además los argumentos, podremos ser exitosos. Totalmente de acuerdo contigo, Israel, y yo creo que también en la medida en la que el propio decreto vaya evolucionando, se vuelve un instrumento más ágil, y creo que todos escuchamos con mucha atención y vimos con buenos ojos la intervención de la subsecretaria de Economía y creemos que vamos en ese camino, ¿no? Senador, una pregunta adicional para usted. ¿Cuáles considera que deberían de ser las prioridades, obviamente desde su perspectiva y óptica de la función pública, que México debe asegurar ante la revisión del TEMEC? Obviamente todos esperamos que México salga fortalecido, que crezca la competitividad, la productividad y el bienestar, no solo para México, sino para la región. Entonces, ¿cuál cree que deberían de ser las prioridades como estrategia de gobierno? Sí, gracias. Mira, yo creo que México debe llegar a esta revisión del TEMEC con una estrategia muy definida, una estrategia que esté integrada a la visión, al trabajo que están realizando, que hemos realizado históricamente las tres naciones de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y desde luego México, para fortalecerlo como región. Ese debe ser el objetivo central. Claro, pegadito a la de preservar el tratado, pero no nada más preservar el tratado por preservarlo, sino que tenga la visión de fortalecer nuestra región de Norteamérica para que sea una plataforma mucho más competitiva frente a la gran competencia que tenemos con China. Y bueno, y para ello debemos de tener otras prioridades, digamos, en un segundo nivel. Una de ellas es la certeza jurídica en cuanto a la duración del tratado, ¿sí? Por ahí hemos visto que el gobierno de Estados Unidos probablemente quiera impulsar una revisión anual del tratado y nosotros debemos de, como prioridad, definir e impulsar la extensión automática de 16 años, como lo establece el tratado, porque es así como se puede consolidar la inversión. O sea, estamos hablando de grandes inversiones en este momento que tienen que ver con los semiconductores, con la producción de alto valor, ya la producción que se hace actualmente de alta tecnología, inteligencia artificial, los servidores, semiconductores, etcétera, tiene un alto valor y no es como la que era hace 60 años. Tiene 60 años la industria maquiladora, más de 50 en Ciudad Juárez, que eran quizás grandes volúmenes y ahora con menos volúmenes tenemos un valor mucho mayor, y esto desde luego que requiere grandes inversiones que no se van a dar o difícilmente se darían si no hay una certeza jurídica sobre la duración del tratado. Otras prioridades sería defender las reglas de origen que sean viables y regionales ante el endurecimiento que tiene precisamente Estados Unidos en cuanto al origen de algunos de los materiales. Ya lo mencionó Israel respecto a los metales. También tener muy fija nuestra postura de evitar reglas imposibles de cumplir, blindar
la integración logística y aduanera. Tiene mucho que ver en esta competitividad, desde luego, los tiempos de cruce que se tienen en las aduanas, en la frontera norte. Entre más podamos agilizar los tiempos de cruce, que haya más tecnología, que haya ampliación de las aduanas, modernización, más competitivos podemos ser y podemos cumplir de mejor manera con las reglas del mismo TEMEC. Me parece que esas deberían de ser algunas de las prioridades. Insisto, tener una estrategia conjunta muy bien definida frente a China, impulsar las cadenas regionales en cuanto a semiconductores, minerales críticos y electromovilidad, baterías también. Y finalmente, como una de las prioridades, es que la frontera norte, este epicentro de la relación con Estados Unidos, tengamos una visión para convertirla en una megaregión económica a nivel mundial. Esas definiría yo como las prioridades. Gracias. Muchas gracias, senador. Reiterar la confianza que tenemos en esta revisión a los negociadores por parte del gobierno y la disposición para colaborar como industria también en este sentido. Israel, hemos platicado mucho de toda la coyuntura y toda la problemática que existe alrededor de esta revisión. ¿Qué consideras que debería tender a fortalecer esta cadena de suministro regional sobre esta globalización o internalización que hemos estado haciendo también a través del tiempo? Es una realidad que el mundo globalizado nos ha empujado a buscar proveeduría fuera de la región. Sin embargo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que deberíamos de fortalecer un poco más los esquemas de proveeduría regional? Sí, yo creo que el gran reto ante el que estamos como región, como industria, es esta nueva narrativa de proteccionismo regionalizado, y donde creo que el mayor reto, ya el senador Loera nos dijo, lo que es el oro molido en esta negociación es la certidumbre jurídica, reglas claras del juego. Y hoy día la narrativa de Estados Unidos es sumamente poderosa en el sentido de desacoplarse de una economía de no mercado, para no ponerle nombre, que es China. Y esta dinámica pues termina afectándonos porque nuestras cadenas de suministro están altamente integradas con China por un proceso que tomó 20 años desarrollar. Entonces hoy el reto es cómo desacoplarse sin impactar severamente cadenas de suministro imponiendo aranceles. Entonces yo creo que el primer reto que tenemos en esta revisión es cómo alinear las visiones de Canadá. Ha estado un poco ausente, ¿no? Pero al final del día, si se quiere integrar, pues tiene que ser los tres gobiernos. ¿Cómo alinear la visión de los tres gobiernos para fortalecer la regionalización de las cadenas de suministro? Pero no lo van a poder hacer solos. Quien lo tiene que ejecutar es el sector privado. Entonces necesitamos también que el sector privado se sume. Y aquí la pregunta que yo creo que todas nuestras áreas de comercio exterior, fiscal, de control, presentes y demás, tienen que hacerle a sus CEOs es si están en esa visión, si comparten la visión de la regionalización. Porque si no la comparten, entonces va a ser una lucha férrea, no solo para tratar de Estados Unidos desacoplarse de China, sino también, digo, hablando gubernamentalmente, pues, sino también una lucha férrea interna entre el sector privado estadounidense, que son nuestros corporativos, y el gobierno de los Estados Unidos. México ha tratado ya de empezar a alinear esa visión,
¿Qué nos dijo el secretario Ebrard? Bueno, vamos a enfocarnos en fortalecer las cadenas regionales, ¿sí? Y vamos a enfocarnos en mejorar, lo llama así el secretario, ¿verdad? Porque así también lo llama el USTR, mejorar las reglas de origen. Hay dos cosas que yo tengo claro que Donald Trump no va a hacer. No se va a salir del acuerdo porque se le cae la bolsa y eso sería fatal, pero tampoco puede abrir el acuerdo. No lo puede renegociar, no tiene el TPA, no tiene el Trade Promotion Authority que necesita del Congreso de los Estados Unidos. ¿Pero qué creen que sí puede hacer? Modificar el capítulo 4, que son las reglas de origen. Para eso no necesita aprobación de su Congreso. Entonces, ahí es donde está enfocada la visión de la administración Trump: endurecer las reglas de origen en algunos sectores específicos, y ya estamos hablando de los sectores específicos en reuniones de trabajo y demás. ¿A qué sectores tiene en la mira? Por supuesto, el automotriz, el de semiconductores, el siderúrgico y de todos sus derivados, ¿no?, que tiene ya listados en la 232, el farmacéutico, el de equipos médicos, y por ahí están pendientes algunos otros. Entonces, dice un dicho que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, hay que poner las tuyas a remojar, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que todas las investigaciones 232 que están viendo, muy probablemente la administración Trump va a querer hacerle ajustes a las reglas de origen de todos esos productos para limitar el contenido asiático en ellas. Tenemos que ponernos a trabajar para entender hasta dónde podemos, qué sí podemos regionalizar, en cuánto tiempo y qué definitivamente no podríamos. Les voy a poner un ejemplo de qué no podríamos. China ha hecho muy bien un trabajo, mala práctica y una muy buena práctica, ¿no? Se hizo de la propiedad intelectual a las malas de muchos de los productos estadounidenses, ¿verdad? Todo lo que entraba a China para producirse tenía que entrar con el R&D totalmente disponible, ¿no?, para China. Pero luego, ¿qué creen que hicieron? Como su proceso educativo es muy fuerte también, impulsado por el gobierno, pues ya están innovando, están mejorando la tecnología que recibieron y la están patentando, y los que seguimos las reglas del juego, pues ya no la podemos copiar. Entonces hay productos que solo China produce, punto, en el mundo. Y eso es lo que no vamos a poder tal vez transicionar pronto. Ahí dejo esa reflexión. Otra vez, es seria la pregunta: ¿sus CEOs están de acuerdo con la regionalización? Me parece que ese es un gran punto de partida. Si ellos no están de acuerdo, están esperando que la administración Trump se vaya y volver al status quo anterior, yo les tengo una buena y una mala. Sí se va a ir, no creo que se reelija, pero la mala es que viene alguien recargado. Si J.D. Vance gana, está todavía más agresiva su forma de pensar que la de Donald Trump. Y no veo otro liderazgo, ¿verdad?, en el partido de oposición que pueda trascender en los siguientes meses. Ahí dejo mi reflexión. Espero que esto sirva para que nos activemos y podamos hacer las preguntas correctas a nuestro liderazgo en Estados Unidos en el corporativo. Gracias. Nada más ya para terminar nuestro panel, hablamos de muchos temas, ¿no? Revisión, renegociación, factores internos, factores externos. Nada más, ¿cuál sería su conclusión breve, final, de cómo la industria IMEX puede aportar? ¿Qué deberíamos de hacer desde nuestra trinchera para facilitar un poco toda esta revisión que se viene en los próximos meses? Si nos pudieran ayudar con alguna reflexión breve final, se los agradeceríamos. Senador, ahora le doy. Gracias. Por favor. Bueno, insisto en lo mismo, ¿no? De una manera así muy concreta. A mí me parece que lo central es de que somos una región, ¿sí?
No hay competencia entre México, Estados Unidos, Canadá, Canadá, Estados Unidos, México, sino que todos somos una región. La competencia está en otro lado. Y esta narrativa, en medio de esta narrativa, en medio de este valor que queremos fortalecer, que es lo de la región, pues desde luego, insisto, está la frontera norte, y en la frontera norte, como uno de los activos principales económicos, es la industria manufacturera, ¿sí? de exportación. Es decir, perspectivas positivas, el significado de la industria maquiladora para la economía de nuestro país. Bueno, pues también ya mencioné todos los datos tan relevantes, a pesar de las circunstancias que pudieran ser adversas. Yo creo que esas dos cosas, la gran importancia de la maquiladora y la gran importancia de seguir fortaleciendo la narrativa de que somos una región, América del Norte, económica, que no tenemos una competencia entre nosotros, sino por el contrario, lo que hagamos de comercio entre las tres naciones nos fortalece para tener una mejor competencia, mucho más competitivos en el mercado global, en el mercado internacional. Y desde luego que para poder lograr esto, pues es indispensable tener un buen TEMEC largo y duradero para las tres naciones. Muchísimas gracias, senador Juan Carlos Loera. Israel, ¿algo quieres agregar? Sí, yo creo que en el IMEX tenemos un modelo ideal para seguir desarrollando la región norteamericana. Y tenemos que seguir impulsándolo a toda costa. Y tenemos que trabajar de la mano con nuestro gobierno para seguir fortaleciendo el esquema. Dos datos. El IMEX, contra todos los pronósticos, creció 18% el año pasado. Las exportaciones crecieron 18%, impulsadas por el sector electrónico. Vimos una caída impresionante del sector automotriz, que venía siendo punta de lanza, pero ¿qué creen? En el último trimestre de este año, el sector automotriz creció 12% en sus exportaciones en este 2026. ¿Qué quiero que se lleven de esto? Si seguimos fortaleciendo internamente el IMEX, y mañana vamos a hablar un poco de eso, de cómo, ¿verdad? Creemos que debemos hacerlo. Pero si seguimos fortaleciendo el programa, seguimos fortaleciendo el ambiente de negocios para el sector exportador, las complejidades que estamos viendo y los retos que estamos viendo de la administración Trump hacia México, como quiera, están siendo aplicadas a todo el mundo. Y en esa lógica, México va a seguir teniendo oportunidades. Y contra pronósticos, estamos viendo que el sector sigue creciendo. Entonces, yo creo que también tenemos que pensar fuera de la caja y tenemos que seguir viendo cómo seguir aprovechando este esquema para crear oportunidades. Muchísimas gracias, Israel. Sí nos llevamos muchas cosas en qué pensar en este panel, los retos del IMEX, el modelo maquilador frente a la revisión del TEMEC. Un aplauso, por favor, para el licenciado Israel Morales, para el senador Juan Carlos Loera y también, por supuesto, para el licenciado Fidel Guerrero. No se van a ir sin que reciban el reconocimiento de la mano del ingeniero Humberto Martínez, de la maestra Yael Durán y de la licenciada Erika Correa. Adelante, por favor, para que puedan recibir su reconocimiento. Asimismo, les pedimos también que puedan permanecer un segundo en el escenario para la fotografía oficial. Muchísimas gracias por su valiosa participación y les pedimos despedirlos con un fuerte aplauso. Este es nuestro último panel de este primer día de foro. Bueno, para finalizar con la agenda de hoy, como ustedes saben, queremos extenderles una cordial invitación para permanecer con nosotros en el espacio de networking.
Este espacio de networking va a estar abierto desde ahorita que ustedes vayan bajando en el Salón Emperatriz hasta las 8 de la noche. Vamos a dar por concluida la jornada del día de hoy de paneles. Les agradecemos a todas y todas por su valioso interés y participación y les recordamos por favor que quien tiene pulsera la tiene que portar el día de mañana para entrar al evento. Sean bienvenidas y bienvenidos al Foro IMEX Cumplimiento 360 y recuerden que nos vemos mañana en punto de las 8:30 horas en este mismo recinto para la segunda jornada de actividades. Que tengan una excelente tarde y un excelente networking en el Salón Emperatriz. The walls were shaking, the earth was quaking, my mind was aching. Now we were made